buenos días en esta preciosa mañana de miércoles. Dios les bendiga grandemente a todos los que ya se encuentran allí conectados en este tiempo devocional. Te doy una calurosa bienvenida a esta tu iglesia cristiana Gloria de Dios y a este precioso y bendecido devocional, Mi Despertar con Dios. Como siempre, es un honor, es un gozo poder estar aquí con ustedes, poder compartir la palabra y que podamos darle paso a que sea Dios quien nos ministre, quien nos enseñe, quien nos redarguya, ¿verdad?, en nuestro corazón, y para eso estamos aquí, para que Él tome control de todas las cosas y sea Él ministrando tu vida y mi vida en esta mañana. Te quiero invitar allí donde estás, a que podamos orar, a que podamos entregar esto en sus manos y sea Él direccionándonos, sea Él mostrándonos el camino por el cual debemos andar. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, la honra y el poder, Señor, porque solo tú te lo mereces. Te alabamos y bendecimos tu precioso nombre, Señor, porque no hay nadie como tú, mi Rey. En esta hora, Señor, te damos la bienvenida a ti, Espíritu Santo, una vez más, para que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Te damos gracias por la vida, por la salud, Señor, por el aire que hoy nos permites respirar. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana y porque hoy tenemos una nueva oportunidad en ti, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído con tu paz, con tu bien, con tu bendición. Y si hasta aquí nos ha traído tu mano poderosa es porque hay un propósito grande que debe estar allí gestando, Señor, en tu presencia, y hoy nos rendimos delante de ti, Señor, porque queremos, Señor, estar allí en tus manos, Señor, dispuestos, con un corazón dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad y a cumplir con ese propósito, Señor, para el cual tú nos has creado, mi Rey. Te glorificamos, Señor. Bendigo a mis hermanos que están allí conectados, bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, sus familias. Te pido que seas tú, Señor, ensanchándoles, restaurándoles, levantándoles, pero sobre todo transformando sus vidas, Señor. Que hoy tu palabra sea ese aliento fresco a sus corazones en esta mañana y que traiga un despertar glorioso a sus vidas en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu poderoso nombre porque no hay nadie como tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Te bendigo. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí atentos, atentas a la palabra del Señor. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de que podamos también entrar en materia y meditar en esa porción que el Señor hoy nos ha servido, ¿verdad? En ese desayuno que el Señor hoy trae para usted y para mí. Y qué rico sería que usted pueda degustar, usted pueda deleitarse, usted pueda saborear la palabra del Señor y pueda digerirla de una manera sobrenatural y que sea el Espíritu Santo haciendo ese eco en su vida de la palabra del Señor y que sea Él trayendo ese entendimiento y esa revelación a sus corazones para que la puedas poner bien. Hoy quiero compartirte un tema titulado Jesús siempre nos cuida. Y quiero invitarte que hoy podamos ver y reconocer, porque a veces no vemos ese cuidado de Jesús hasta que pasamos por una situación adversa, ¿verdad? Y muchas veces yo le he dicho a mi esposo, recordando tiempos en los que de pronto pasé por situaciones precarias, por circunstancias no muy agradables. Y hoy en día mirando como que eso, no porque viva en el pasado, sino porque muchas veces el Señor nos permite recordar aquellos momentos para que nos demos cuenta y para que reconozcamos cómo su cuidado estuvo con nosotros, aun cuando nosotros no éramos fieles al Señor y no caminábamos con el Señor de la manera que debíamos hacerlo, pero aún así el Señor fue fiel y siempre nos estuvo guardando. Y hoy
quiero compartirte precisamente eso y quiero invitarte allí al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 6, en el verso 16, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Al anochecer, sus discípulos descendieron al mar y, entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaban a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Quiero contextualizarte un poco, y este es el pasaje donde el apóstol Pedro, cuando eso era Simón Pedro todavía, camina sobre las aguas. Aquí el apóstol Juan nos cuenta este suceso de una manera un poco más práctica, queriendo resaltar principios y verdades muy importantes. Creo que es necesario que tú y yo podamos mirar con lupa en esta mañana, y Dios mediante nos permita el tiempo, así lo haremos. Pero también necesitamos enlazar ciertos detalles que nos cuenta Mateo y que nos cuenta Marcos. En Mateo, en el capítulo 14, en el verso 22 al 27, encontramos esta historia, y en Marcos 6, 45 al 52. Pero removiendo un poco, vemos que Jesús alimenta a los 5,000. Ocurre un milagro sobrenatural, ocurre la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, y hay un milagro de alimentación de una gran multitud, porque vemos que mencionan 5,000, pero 5,000 solamente eran los hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que se puede decir que eran más de 15,000 personas que fueron alimentados en esa ocasión. ¿Y qué pasa? Que al final la gente se maravilla y comienzan a decir: realmente este es el Cristo, el Hijo de Dios, realmente este es el Mesías, y quieren acaparar a Jesús con el fin no de aceptarlo en sus vidas, no de reconocerle en sus vidas, sino de hacerlo rey, de ponerlo como un rey en un poder político, queriendo resolver una situación de yugo que tenían en ese tiempo por parte de Roma. Y era como que la ocasión perfecta, porque viene Jesús, el Mesías esperado, está el pueblo de Israel subyugado por Roma, están viviendo una situación muy difícil, y Jesús, en miras de toda esta situación, él lo que hace es, dice la palabra, que al anochecer toma a todos sus discípulos y los lleva y los sube a una barca, y le dice: suban allí a la barca y crucen al otro lado del mar de Galilea. Lo insólito que vemos aquí es que Jesús toma esta decisión un poco, se podría decir, descabellada, teniendo en cuenta que ya era de noche, porque aquí nos dice la palabra que iban cruzando el mar, estaba ya oscuro. O sea, ya era de noche cuando esto ocurrió. Y segundo, los discípulos estaban un poco amedrentados, porque muchos de ellos eran pescadores, ellos conocían la braveza del mar, cómo el mar soplaba grandes vientos en la noche y había gran tormenta, y como que Jesús los estaba subiendo a la barca y diciéndoles: vayan, crucen al otro lado del mar. Y ni siquiera Jesús iba con ellos, porque cuando usted lee en Mateo y en Marcos, Jesús se queda ya despidiendo a la multitud, y dice la palabra que Jesús sube a un monte a orar solo. Entonces yo no me imagino el pensamiento de los discípulos en esos momentos. Pero cuando estudiamos un poco más, cuando meditamos y analizamos un poco más la palabra, podemos entender por el Espíritu Santo el propósito que Jesús tenía en medio de todo esto, porque a veces cuando pasamos circunstancias adversas no nos damos cuenta del propósito que Dios trae en medio de esas circunstancias y lo que Él quiere hacer en tu vida. Y es aquí donde el Señor
pudo enseñarme a través de esta palabra como primero que Jesús guarda nuestros pensamientos. ¿Cómo así que guarda nuestros pensamientos? Cuando los discípulos estaban allí, todavía caminaban con Jesús y estaban en la fe, pero todavía no habían alcanzado ese grado de madurez necesario para poder entender muchas cosas. Y si los discípulos hubiesen quedado allí con Jesús despidiendo a la multitud, o hubiesen dicho, no, mejor nos vamos mañana, maestro, vamos a quedarnos toda la noche aquí con esta gente, muy seguramente el pensamiento de la multitud, que era levantar a Jesús como rey, hubiese hecho eco en el corazón de los discípulos, los cuales muy probablemente hubiesen terminado diciéndole a Jesús, Jesús, ¿por qué no te haces rey? ¿Por qué no te haces gobernador? ¿O por qué no entras en esto de la política? Mira la gente que te sigue, seguro tú ganas la candidatura, seguro tú ganas las elecciones. Y era precisamente lo que Jesús estaba haciendo, apartando a los discípulos de las influencias negativas, de las malas influencias que la multitud podía tener en la mente de los discípulos. Aquí Jesús guarda nuestros pensamientos de ser mal influenciados y de ser apartados del propósito de Dios para nuestras vidas. Y esto podemos entender entonces lo que nos dice el libro de Filipenses. Le invito a que me pueda acompañar seguidamente allí a Filipenses capítulo 4, en el verso 6 y 7, que dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cómo así que le demos gracias a Dios por todas las necesidades y las peticiones que tenemos para Él? Pues eso es lo que nos está diciendo la palabra, porque entonces cuando usted le agradece a Dios por esa circunstancia adversa, por esa situación difícil, por esa necesidad, es que usted le abre las puertas al Señor para que Él se manifieste. Y dice, y la paz de Dios, una de las consecuencias del que usted dé gracias a Dios y del que usted ponga sus peticiones y sus necesidades en las manos del Señor, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es precisamente lo que Jesús hace con usted y conmigo. Muchas veces Jesús te quita de en medio de una relación tóxica, de una amistad malintencionada, de personas que están queriendo desviarte del propósito de Dios para tu vida. Y es allí donde muchas veces no entendemos por qué alguien no nos vuelve a hablar o por qué alguien se enoja con nosotros. Yo a veces le comento a Ginita cuando conversamos, yo le digo, fulanita de tal, yo no sé qué le hice, pero de un momento a otro me dejó de hablar, se enojó conmigo y yo hasta el día de hoy no sé qué le hice. Pero ahora puedo entender que es el propósito de Dios apartando de mi vida precisamente a todas aquellas personas que vienen con malas influencias, con cosas negativas para mi vida, a quererme apartar del propósito y de la voluntad de Dios para mí. Y es aquí donde Jesús hizo como la gallina cuando recoge sus pollitos, ¿verdad? Y los guarda bajo sus alas y les dijo, móntense, suban a la barca y pasen al otro lado del mar. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Los quitó de un mar para ponerlos en otro mar. Vamos a seguir avanzando porque el propósito de Dios no es dejarnos todo como que listo, quédense así. No, el propósito de Dios es que usted y yo podamos crecer, que no nos quedemos siendo bebés espirituales, que no nos quedemos siendo niños fluctuantes, sino que podamos crecer. Los discípulos en ese momento no tenían la madurez para afrontar ese tipo de cosas porque aún no habían entendido el propósito de Jesús, que no era un propósito político ni gubernamental, sino que era un propósito más bien de parte del cielo para salvación de toda la humanidad entera y no solamente de una nación.
Y hasta que los discípulos no tuvieran pleno entendimiento y conocimiento de eso, no iban a poder enfrentar esas malas influencias y esas tentaciones con las que Satanás muchas veces quiere venir a tu vida. Para todo hay tiempo, dice la palabra, y nosotros debemos aprender a crecer y a vivir en los tiempos de Dios. Cuando Dios muchas veces no nos permite hacer cosas, no es porque no crea que somos capaces o no, porque la capacidad proviene de Dios, sino porque no es el tiempo, no tenemos la madurez para afrontar ciertas cosas. Mientras tanto, Él nos lleva por procesos para que usted y yo podamos alcanzar esa madurez y podamos aprender, obtener de parte de Él las herramientas necesarias para afrontarlas con sabiduría y con entendimiento y Él nos pueda levantar en victoria. Pero cuando usted lee allí en Filipenses, nos damos cuenta que solamente el acercarnos a Dios, solamente estar allí bajo el abrigo del Altísimo va a traer esa protección, esa seguridad, porque Él dice que Él guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo. Es Jesús quien guarda nuestras vidas. Y cuando usted lee el verso 8 y 9 de Filipenses 4, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensemos. No debemos poner nuestros pensamientos en el problema, en la circunstancia. Es que pasa esto, es que pasa lo otro, es que mi hijo, es que mi esposo, es que el trabajo, es que el vecino, es que, qué sé yo, el amigo, la amiga, el colegio, la universidad, es que el dinero, es que la escasez, es que lo que está pasando en el país. Nuestros pensamientos deben estar puestos en las promesas que Dios nos ha dado. Deben estar puestos en aquellas cosas que nos van a edificar, que van a traer paz de Dios a nuestras vidas, en su palabra. Es allí donde vamos a encontrar la fortaleza y ese poder del Espíritu Santo para poder levantarnos en el nombre de Jesús y poder accionar la fe, esa fe que tenemos en Jesús. Si usted pone su mirada en el problema, en la circunstancia, muy seguramente va a perder el control de todo y va a enloquecer porque usted no puede solucionarlo. Necesitamos entregarle y rendir todas esas cosas al Señor. En la primera tormenta que vivieron los discípulos cuando iban en una barca, Jesús estaba con ellos de manera presencial. Jesús estaba allí. Recuerden que Jesús estaba, y dice la palabra que Él se acostó a dormir en un lado del barco y Pedro le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? Pero Jesús estaba allí con ellos de manera presencial. Pero ahora Jesús les está pidiendo que confíen en el cuidado que Él tiene de ellos y los envía. Crucen al otro lado del mar. Se supone que ellos esperarían que Jesús iba a alcanzarlos más adelante, pero resulta que no es así. Y ellos empiezan a remar, dice la palabra. Empiezan a remar. Ellos van andando allí, empiezan a remar con todas sus fuerzas, pero les vienen los vientos, la tormenta, las olas. Y es cuando leemos allí en el libro de Marcos, en el capítulo 6, precisamente en el verso 48, dice que Jesús observaba a sus discípulos mientras remaban en el lago. Su ojo estaba sobre ellos todo el tiempo. Jesús los envió, pero su mirada siempre estaba allí con ellos. Y aquí veo yo el segundo principio o la segunda verdad que el Señor trae a mi vida a través de este pasaje, y es que aún cuando no le veamos, Él está orando e intercediendo por nosotros, porque cuando usted lee también en Marcos se va a dar cuenta que Jesús, mientras lo veía, dice que subió al monte a orar solo, a interceder por ellos, para que su fe no falte, para que su confianza sea fortalecida, para que aún en medio de la tormenta puedan ver la fidelidad de Dios, puedan ver que la palabra de Dios no cambia, y que si pudo multiplicar 5 panes y 2 peces, ¿cuánto más no podía Él multiplicar sus fuerzas para que ellos pudieran vencer las adversidades con el poder de Dios? Dice el libro de Hebreos rápidamente,
Hebreos en el capítulo 11, porque esta es la confianza que Dios quiere que usted y yo tengamos. En el verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de Moisés cuando salieron de Egipto. Ellos no estaban viendo a Dios, ellos veían físicamente era Moisés, pero ellos salen de Egipto y se incursionan en el desierto por la fe, creyendo ¿en quién? En el invisible. Y esa es la confianza, esa es la fe que Dios en medio de la tormenta nos lleva a desarrollar, nos lleva a levantar, a que sí, está la tormenta, están las olas, están los vientos en contra, están las cosas, pero aún en medio de esa tormenta es donde Dios quiere que tu confianza, tu fe, tu convicción en su palabra sea fortalecida en tu vida y que reconozcas que no puedes tú en tus fuerzas, sino que es el poder de Dios en tu vida el que va a traer respuesta, el que va a traer solución, el que va a traer calma. Y es allí con frecuencia donde nosotros nos encontramos en momentos donde estamos rodeados de muchas personas, ¿verdad? Donde estamos rodeados de mucha gente, como cuando ellos estaban en medio de la multitud. Y parece que todos nos sonríen, que todas esas personas quieren lo mejor para usted y para mí. Pero hay otros momentos también, ya cuando ellos están en la barca, donde nos encontramos en medio de la oscuridad y a merced del viento, de las olas, de las tormentas de la vida y llenos de ansiedad y de temores. Muchos yo sé que se encuentran angustiados, que se encuentran pensando en que ya se está acabando el año, en que algo pasó que desestabilizó ese confort en el que yo estaba, algo pasó y se me cambiaron los planes, pues estabas esperando algo y las cosas como que no van muy bien, pero es allí precisamente donde nosotros necesitamos acercarnos confiadamente al Señor, porque podemos ver que sin embargo el hecho de que el Señor no estuviera con ellos no quería decir que no quería decir que los hubiese abandonado. El hecho de que Jesús no hubiese ido con ellos en la barca no quería decir que los había dejado tirados, que se había olvidado de ellos. Jesús estaba con ellos, pero Jesús quería enseñarles, prepararles, fortalecerles. ¿Para qué? Para cuando Él subiera al cielo, a la diestra del Padre, ellos permanecieran en ese mismo fuego del Espíritu y que pudieran avanzar, pero creyendo con fe en el invisible, como dice el libro de Hebreos. Entonces, en primer lugar, podemos ver aquí que la razón por la cual Jesús los manda a entrar en la barca fue para librarles, primeramente, ¿verdad?, de una tentación para la cual ellos no estaban preparados. Fue para librarles de esa tentación de querer desviarse del propósito de Dios. Y la cuestión es que estamos muchas veces, como les decía al principio, muy preocupados por nuestros problemas, que somos incapaces de ver lo que el Señor está haciendo por nosotros. Tú no sabes con este problema que te ha sobrevenido, de que algo peor o mayor te está librando el Señor. Y es allí donde el Señor nos dice, miren, entréguenle todas sus necesidades en oración al Señor y denle gracias por todo. Dale gracias al Señor por ese problema, por esa adversidad, por esa persona que te hace la vida imposible. Dile, Señor, gracias, porque de algo peor me estás librando y a través de este problema tú me estás enseñando, me estás capacitando para promoverme a algo mejor, porque cuando Dios nos prueba, cuando Dios nos capacita, cuando Dios nos enseña algo, nos pasa por una prueba, es para catapultarnos, es para llevarnos a un nuevo nivel, es para promocionarnos, y en eso es que debemos poner nuestra mirada, no en el problema. Dale gracias a Dios por tu problema. Y usted dirá, pero ¿cómo le doy gracias? Cuando tú pones la mirada
en lo que el Señor tiene para ti, que es más grande que lo que tú quieres o crees que necesitas, es allí donde tú dices, gracias. Yo levanto mis manos porque aunque estoy pasando por el problema, por la tribulación, por la adversidad, sé que el fin es un fin de bendición. Sé que el fin que me espera es un fin glorioso porque la gloria postrera será mayor que la primera. Si tú antes creías que estabas bien, dale gracias a Dios y abraza el proceso porque a donde Dios te va a llevar es una gloria abundante. No quiero decir gloriosa para no ser... no hablar de manera incorrecta, pero es así. Es un tiempo glorioso donde Dios te quiere llevar, pero es ahora donde nosotros debemos aprender a abrazar el proceso, la dificultad. Entonces, muchas veces el problema no nos deja ver de lo que Dios nos está librando, de lo que Dios nos está guardando y a dónde Dios nos quiere llevar. Y es aquí donde yo voy al tercer punto o al tercer principio que puedo aprender en esta palabra. Este pasaje es corto, pero tiene mucha riqueza. Y es que Jesús busca en segundo lugar fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Aquí el Señor, como les decía, Él lo que quiere es preparar. Él lo que quiere es afirmarnos. Que su fe no mengue, que su fe no sea una fe débil, sino que su fe sea afirmada. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es cuando tenemos nuestra mirada en el problema y los demás, y además de esto colocamos muchas veces la mirada como que en nuestras propias fuerzas. Creemos que el problema lo podemos solucionar y buscamos miles de soluciones. Enseguida pensamos cómo en nuestras fuerzas y en nuestra humanidad nosotros podemos solucionar las cosas. Nosotros podemos dar respuesta a lo que solo Dios puede hacer. Y es allí donde ponemos nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y lo que Dios quiere es que aprendamos a depender totalmente de Él, que pongamos nuestra confianza en sus cuidados, que podamos decir con fe y con convicción, Jesús siempre tiene cuidado de nosotros. Aun cuando nos sentamos solos como se pudieron haber sentido los discípulos, aun cuando de pronto estamos remando y remando, porque hubo un momento en que los discípulos ya llevaban horas y horas remando y veían que no avanzaban y ya se sentían cansados, atribulados y el viento golpeándoles y las olas y la tormenta. Y ellos estaban remando con sus propias fuerzas, en su angustia, en su desesperación. Y no veían cómo Jesús oraba por ellos, intercedía por ellos y cómo Jesús tenía su mirada sobre ellos. Es aquí donde el Señor quiere fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Ellos llevaban toda la noche remando, enfrentando la tormenta y sus esfuerzos parecían ser inútiles porque no avanzaban. Dice la palabra que el Señor aparece en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Y dice que desde que oscureció, ellos entraron en la barca y salieron a cruzar el mar. Imagínense, llevaban toda la noche remando y cuando Jesús sale al encuentro de ellos que camina sobre las aguas, ellos solo habían avanzado una distancia muy corta. Y es aquí donde yo veo una cuarta verdad. Y es que el Señor no está limitado por la naturaleza ni por todo lo que nosotros muchas veces creemos que Dios o limitamos a Dios, sino que Él puede venir a socorrernos en el momento que quiera y del modo en que menos lo espera. Muchas veces creemos y muchas veces queremos decirle a Dios cómo tiene que venir a ayudarnos o cómo queremos nosotros que Él aparezca como un superhéroe o como algo mágico que suceda en nuestras vidas. Y Dios no opera de esa forma. Jesús no apareció de la manera que los discípulos lo estaban esperando. Él apareció de una manera sobrenatural. Tanto así que dice la palabra que los discípulos se espantaron y temieron porque creían que era un fantasma cuando lo vieron caminando sobre él.
déjame decirte, muchas veces creemos que debemos ayudar a Dios a resolver los problemas. Y empezamos a hacer cosas en nuestra angustia y en nuestro desasosiego. Pero el Señor lo único que quiere es que tu confianza la pongas, que descanses en Él, que recibas de parte de Dios en esta hora esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que aprendas a que tu fe esté puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Él puede aparecer en el último instante, como pasó con Abraham cuando Dios le pidió que le entregara a su hijo Isaac. En el último instante, ya cuando Abraham estaba allí como para clavarle la estaca, un ángel de Dios detuvo a Abraham y le dijo, no lo hagas. Yo siempre le digo a mi esposo, mi amor, en el último instante, hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche, yo estaré esperando un milagro, un mover sobrenatural de Dios en mi vida. Y yo sé que Dios no me va a dejar avergonzada, porque esa es mi fe, esa es mi convicción, que en cualquier momento, puede ser antes, puede ser dentro de unos días o el mismo mes de diciembre, que Dios puede traer esa respuesta y eso sobrenatural de Él a mi vida. Muchas veces creemos cómo debe aparecer el Señor o queremos ayudarle a Dios como si Dios necesitara ayuda. Lo único que Dios necesita es que tú hagas parte de la respuesta, pero entregándole tu necesidad y con acción de gracias te acerques confiadamente a Él. Dice el Señor, no nos asustemos, y es aquí donde debemos entender quién es Cristo en nuestras vidas. Cuando Él llega ante los discípulos y los discípulos se asustan, la respuesta de Jesús es, no teman, yo soy. Jesús es el gran yo soy, es el Hijo de Dios, es aquel que puede transformar tu vida, que puede sacarte de menos a más, que puede llevarte a lugares altos que tú ni siquiera conoces. Dale la oportunidad a Jesús. Y vemos, ya para ir finalizando, un quinto principio o una verdad que tiene que ver mucho con lo que ya les vengo hablando, y es que Jesús viene en nuestra ayuda y en nuestro socorro de manera sobrenatural, de manera que no entendemos, para que nuestra confianza sea firme y no la quitemos de Él. Para que aún después que acontezca lo sobrenatural, aún después que acontezca el milagro, tú no te conformes ni te quedes ahí, bueno, ya todo está bien, ya no necesito de Jesús, no. Sino para que sea constante, para que tu fe vaya en aumento, para que tu confianza en Él vaya en aumento, para que te enamores más de Él, para que le busques, para que tus pasos sean afirmados en su palabra. No es que después que recibimos el milagro o después que recibimos lo que necesitábamos, bueno, ya no voy a orar más, ya, bueno, que Jesús se encargue, ya no voy a buscar más de Jesús, no, ya no voy a ir más a la iglesia, ya no voy a hacer más devocionales, no. Él te lleva a un nuevo nivel para que tú le sigas conociendo, para que tú sigas allí avanzando en ese caminar diario con Cristo. Aquí nos muestra, Jesús nos da como ese panorama, como nos confronta, ¿verdad?, con nosotros, porque Él nos muestra cuando nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera, lo que querían hacer los discípulos, que remaban en sus propias fuerzas y no avanzaban lo suficiente. Y lo mismo pasa cuando usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Queremos agradar a Dios, pero no como Dios lo dice en su palabra, sino a mi manera. Es como cuando vamos remando, pero no avanzamos mucho. No vemos que no pasa nada. No queremos buscar la ayuda de Dios, ni la voluntad de Dios, ni el propósito de Dios, sino lo que nosotros creemos. Y es allí donde usted se cansa, donde usted pierde las fuerzas, donde usted se siente frustrado, donde usted pierde el contentamiento, el gozo, pierde hasta las esperanzas. Pero todo lo que necesitamos es la presencia de Dios, anhelarla, no esperar
que algo suceda, como el paralítico de Bethesda, no, anhelar fervientemente la presencia de Dios sobre nuestras vidas y buscar agradarle, lo que leíamos en Filipenses. Y cuando usted ve al final, ya Jesús apareció en la escena y se montó en la barca con ellos. Dice la palabra que la barca llegó enseguida. Ellos se demoraron toda una noche, pero en menos de lo que canta un gallo, cuando Jesús se subió a la barca, enseguida llegaron a la tierra a donde. Cuando usted permite que Jesús se suba a la barca de su vida, cuando usted clama, quiero volverle a leer el pasaje en Efesios porque es muy importante esto que dice aquí, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es allí cuando usted sube a Cristo a la barca de su vida, de su problema, de sus circunstancias, que las cosas se solucionan, miren, así, y rapidito usted llega al lugar donde tiene que llegar, al fin, a esa tierra prometida donde Dios lo quiere llevar, a donde Dios lo quiere introducir. Quiero dejarte con este pensamiento y que sigas meditando en este pasaje y que podamos orar, porque es necesario que podamos entender esta palabra y que podamos entregarle a Dios nuestra carga, nuestro yugo. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú siempre tienes ese especial cuidado de nosotros, porque nos amas con ese amor inagotable, Señor. A veces sentimos que estamos solos, que tú no nos escuchas, que tú no nos ayudas, que tú no nos das ni un empujoncito, Señor. Y hoy te pedimos perdón porque estamos ignorando, Señor, la obra maravillosa que tú estás haciendo a favor de lo que nos estás guardando, Señor, de lo que tú nos estás librando, Padre celestial. Hoy, Señor, con un corazón arrepentido Señor, postramos delante de ti, mi Rey, porque no hemos entendido que más allá del problema que podamos estar afrontando, hay un propósito, Señor, grande de parte tuyo para ejecutarse en nuestras vidas y que es mucho más grande, Señor, que lo que nosotros podemos pensar en nosotros. Que el fin de todos aquellos que esperamos en ti y que perseveramos, Señor, en tu voluntad, es maravilloso, es un fin eterno, es un fin como es tu voluntad, que es santa, es perfecta y no añade tristeza, Señor. Es un fin de bendición, es un fin para que seamos vivificados, para que podamos avanzar y crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy nos despojamos delante de ti, Señor. Entregamos delante de ti nuestras cargas, nuestras frustraciones, todo ese cansancio, todas esas dolencias que ese yugo pesado ha dejado sobre nuestra espalda. Hoy te lo entregamos a ti, Señor, y nos despojamos en tu presencia para que seas tú llevándonos a puerto seguro, llevándonos allí a esa tierra prometida, Señor, llevándonos a cruzar al otro lado, Señor, de la tempestad, de los vientos contrarios, Señor, de las olas, Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Nos despojamos en tus manos. Entregamos este día delante de ti. No queremos seguir caminando a nuestra manera, sino poder caminar en tu voluntad. Por eso te pedimos que seas tú, Señor, trayendo tu voluntad a nuestras vidas, direccionándonos en el camino correcto. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Te bendigo, amado y amada, que has estado allí atento a la palabra. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda que Él dijo que su gloria estaría contigo y conmigo. Levántate a creer en esta. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga a ti.
respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?